El taquero del último turno. Voy a contarte algo que jamás he podido explicar del todo. A veces pienso que si lo repito demasiado quizá termine por convencerme de que solo fue una mala racha, algo que mi mente exageró con el tiempo. Pero cada detalle permanece tan nítido en mi memoria que sé que no fue un sueño, ni una confusión. Fue real. Y lo peor es que todavía sigo pagando las consecuencias. Tenía 29 años cuando abrí mi taquería en las afueras de Tuxpan, Veracruz. No era un lugar grande, solo un local con techo de lámina y una barra de acero donde preparaba tacos de bistec y de pastor. Lo instalé frente a la carretera que llevaba al río, una zona tranquila pero con movimiento constante por las madrugadas. Los pescadores pasaban temprano, los camioneros se detenían a tomar café y a veces algún borracho del centro llegaba buscando algo caliente para bajar la fiesta. Era un sitio donde nada raro ocurría. Por eso lo que viví aquella noche me rompió la idea de seguridad que creía tener. Era febrero de 2011. Recuerdo que hacía calor incluso de madrugada. Sudaba mientras limpiaba la plancha y revisaba que ya no quedara carne expuesta. Eran las 3 en punto y yo estaba a minutos de cerrar. Había atendido a 2 jóvenes que se fueron riendo y, como siempre, quedé solo con el zumbido de los focos y el crujido de los insectos que chocaban contra la luz. El silencio de la carretera era extraño para esa hora, pero no le di importancia. Hasta que lo vi. Apareció caminando desde el lado donde no había casas, solo monte y la entrada a un viejo camino que llevaba al panteón antiguo del pueblo. Nadie usaba esa vereda porque estaba llena de maleza y, además, el cementerio llevaba décadas cerrado. Pero ese hombre venía desde ahí, avanzando de forma tan quieta que parecía deslizarse. Vestía un abrigo oscuro, un sombrero ancho y un pañuelo que le tapaba parte del rostro. Su ropa tenía un estilo que no encajaba con ningún habitante, y menos a esa hora. Caminó directo hacia mí sin mirar los alrededores, como si solo existiera la taquería y nada más. No levantó la vista por completo, pero pude ver la piel de su mandíbula. Estaba pálida, tirándole a ceniza, como si fuese un color que ya no debería tener una persona. Me pidió 5 tacos de pastor y su voz era tan baja que parecía que hablara desde dentro de una cueva, profunda y sin emoción. Mientras los preparaba, sentí por primera vez un miedo que no pude justificar. No había hecho nada extraño. Solo estaba ahí, sentado en una de las sillas de plástico, mirando el plato vacío frente a él. Pero cada segundo que pasaba a su lado me hacía sudar frío. Cuando le entregué los tacos, no los tocó. Solo inclinó un poco la cabeza hacia adelante, como si oliera la carne. Después hizo un movimiento extraño, leve, como si imitara el acto de masticar. Pero sus labios no se abrían y la comida seguía intacta. No quería mirarlo, pero algo en mí pedía que no le quitara los ojos de encima. Cada vez que lo hacía, me invadía una sensación de peligro que no podía explicar. Terminé de limpiar y me acerqué a cobrarle, pero la silla estaba vacía. No escuché su silla moverse, ni sus pasos, ni el sonido característico de las botas alejándose. Nada. Solo el silencio aplastante de la carretera. El plato seguía ahí con los 5 tacos intactos. Pero a un lado encontré una moneda. Una que no pertenecía a este tiempo. No sé mucho de numismática, pero esa moneda tenía relieve y desgaste de algo muy antiguo, probablemente del siglo XIX. La fecha se veía bien marcada, 1879. Sentí un escalofrío en el cuello. Guardé la moneda en el bolsillo como un acto reflejo, quizá para fingir que todo seguía siendo normal. Cerré la taquería con más prisa de la que me gustaría admitir y me fui directo a mi casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente escuché que la reja del panteón viejo había amanecido abierta. Nadie sabía quién la había forzado y algunos vecinos aseguraron haber visto una figura oscura entre las tumbas. No quise relacionarlo con lo que viví,
pero era imposible ignorarlo. Menos cuando, por curiosidad o estupidez, decidí acercarme al cementerio esa tarde. La reja seguía abierta. Entré, sintiendo que el aire ahí adentro era más frío que el del resto del pueblo. Caminé entre tumbas viejas cubiertas de enredaderas y barro húmedo. Fue entonces cuando la vi, una tumba abierta, como si alguien hubiera arrancado la lápida con una fuerza descomunal. El ataúd estaba afuera, roto, vacío. No había restos. Ni ropa. Ni huesos. Nada. El nombre de la lápida estaba casi borrado, pero alcancé a leer el año, 1879, el mismo de la moneda. Me fui de ahí con el corazón martillándome el pecho, seguro de que había tocado algo que no debía. Esa noche la moneda se sentía pesada en mi bolsillo, como si tuviera vida propia. La saqué para verla y juraría que estaba más gastada que antes, como si hubiera envejecido un poco más. Desde ese día mi negocio cambió. La gente comenzó a llegar en cantidades absurdas. Me recomendaban sin que yo hiciera nada. Venían turistas, taxistas, desconocidos que afirmaban haber escuchado que mis tacos tenían algo especial. Las ventas crecieron como nunca y al principio me sentí afortunado. Pero con los días, algo comenzó a inquietarme, la gente comía los tacos de una manera obsesiva, devorándolos sin dejar nada, como si sintieran hambre incluso después de terminar. Algunos volvían 2 o 3 veces por noche. Y siempre, sin falta, había alguien que preguntaba si seguía atendiendo a las 3 de la mañana. Nunca dije que sí. Una madrugada, mientras cerraba, escuché pasos detrás de mí. Giré pensando que era algún cliente rezagado, pero no había nadie. Solo la carretera vacía. Al volverme para seguir guardando las cosas, encontré, frente a la plancha, una moneda idéntica a la otra. Mis manos temblaron. Revisé mi bolsillo. La primera moneda seguía ahí. Desde entonces, cada tanto aparece otra. En la barra. En el bote de basura. Dentro de la caja registradora. Y siento que algo me observa desde la carretera, justo a las 3 de la mañana. No lo he vuelto a ver, pero sé que sigue ahí. Siento su presencia cuando apago el último foco. Siento que mi éxito no me pertenece del todo. Que hay un precio. Algo que sigue creciendo, esperando. A veces, mientras preparo la carne, escucho un murmullo que no viene de ningún lado. Y otras, muy raras, veo una sombra sentarse en la misma silla donde él estuvo aquel día. Todavía tengo la primera moneda guardada. A veces pienso en deshacerme de ella, pero una parte de mí teme que ese acto rompa un pacto que nunca acepté. Sigo atendiendo la taquería, y la gente sigue llegando como si no pudieran evitarlo. Pero yo sé la verdad. Sé que desde aquella noche a las 3 de la mañana no estoy cocinando solo para gente viva. Y que el hombre del camino, el que vino desde el panteón, aún está esperando que llegue la noche en la que ya no puede escapar. La mujer del delantal gris. Hay recuerdos que no importa cuánto intentes enterrarlos siguen regresando como grasa vieja que se rehúsa a despegarse del metal. Uno puede cambiar de trabajo, de casa o incluso de ciudad, pero hay cosas que nos siguen en silencio. Sobre todo cuando ocurren en la noche, cuando el cansancio te abre puertas que no deberías ver. Lo que voy a contar pasó en 1998, cuando yo tenía apenas 22 años y trabajaba en una taquería nocturna de San Luis Potosí, cerca de la vieja carretera que conectaba con Aguascalientes. Éramos de esos puestos improvisados con lonas rotas, un trompo pequeño y un par de mesas de plástico. Nada especial, pero con suficiente clientela para justificar las desveladas y la espalda molida. Para mí era un trabajo simple, mecánico.
Llegaba antes de las 7 de la tarde, prendía el trompo, acomodaba los botes de salsa y empezaba la rutina de siempre: cortar carne, servir, cobrar, repetir. Con el tiempo encuentras cierto ritmo en eso, una especie de trance que te permite dejar pasar las horas sin pensar demasiado en nada. Pero todo cambió una noche que parecía común como cualquier otra. El aire estaba frío, el cielo despejado y la carretera más silenciosa de lo habitual. Recuerdo que incluso pensé que sería una noche tranquila hasta que llegó ella. A veces pienso que ya la había visto antes, pero no puedo asegurarlo. Su presencia era demasiado extraña para confundirse con alguien más. Caminaba despacio como si no pesara nada, pero al mismo tiempo sus pasos parecían hundirse en la tierra, como si el suelo la reconociera. Llevaba un delantal gris manchado en la parte baja y un rebozo oscuro que le cubría el cabello. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido incluso para la mala iluminación de las farolas. Sus manos temblaban ligeramente, pero no como las de una anciana común, sino como si tuvieran frío por dentro. Traía consigo un olor raro, no desagradable pero inquietante, una mezcla entre hierbas húmedas y metal. Algo que no debería sentirse en una taquería. No levantó la vista hacia mí, pero se quedó parada frente al puesto con una quietud anormal, casi desafiante. Le preparé un taco al pastor sin pensarlo demasiado, porque algo en su presencia me hacía querer terminar rápido. Y justo cuando estiré el brazo para dejar el plato frente a ella, sentí el peso de sus ojos. No escuché palabras claras, pero fue como si algo se hubiera incrustado en mi cabeza, un pensamiento que no me pertenecía. Fue un aviso. No sé explicarlo de otra forma. Una sensación punzante entre la nuca y el pecho que decía que esa noche no debía quedarme más de la cuenta. Ella tomó el taco y se fue sin ruido, como si no dejara huellas. La noche siguió avanzando, lenta y pesada. A eso de las 11 empezaron a llegar menos clientes y me quedé solo acomodando los últimos platos. El dueño, un tipo regordete llamado Julián, me pidió que cerrara yo porque tenía que ir a ver a su esposa, que se había sentido mal. No era la primera vez que me dejaba a cargo, así que no le di importancia. Terminé de limpiar el trompo, recogí las mesas y las puse en el carrito con ruedas para llevarlas a la bodega. Era un caminito corto, apenas 2 cuadras, pero esa noche se sentía más largo, como si las calles estuvieran estiradas. Cada farola parecía más débil y el viento soplaba en ráfagas irregulares, como respiraciones. Cuando doblé la esquina lo escuché. Un sonido seco a mis espaldas. Otro. Y otro. 3 golpes que parecían piedras rebotando en el pavimento. Me detuve. No quería voltear. A veces uno sabe cuando no debe mirar. Pero el instinto pudo más. No había nadie. Solo la calle vacía y la bodega a 20 metros. Seguí caminando con el corazón acelerado. Las ruedas del carrito hacían un chirrido que no recordaba. Pensé que tal vez estaban mal ajustadas, pero el ruido tenía un ritmo como pasos descoordinados. Llegué a la bodega al fin y dejé las mesas dentro. Fue cuando cerré la puerta de metal que el golpe llegó. No fue un golpe humano. No fue un puñetazo ni un piedrazo. Fue algo más, como un cuerpo estampándose con fuerza desmedida contra el portón. Tan fuerte que pensé que lo habían doblado. Retrocedí con el pecho ahogado. Entonces escuché lo peor, un susurro húmedo pegado al metal, como uñas arrastrándose lentamente. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Era el mismo pulso que había sentido en mi cabeza cuando la mujer del delantal gris me vio. No esperé más. Corrí de regreso hacia la carretera sin voltear. El viento parecía empujarme, las sombras se movían con torpeza a mis costados y el chirrido del carrito seguía detrás de mí, aunque lo había dejado encerrado en la bodega. Llegué al puesto,
recogí mis cosas a lo bruto y me fui sin apagar bien el trompo. El miedo me duró semanas. Dormía mal, comía poco, cualquier ruido me hacía saltar. Un par de días después, Julián me llamó. Habían encontrado la puerta de la bodega abollada desde afuera, como si algo enorme hubiera intentado arrancarla. Pero no había marcas de herramientas ni huellas humanas. Nunca volví a ver a la mujer del delantal gris, pero cada noche en que trabajaba sentía que estaba cerca. Lo supe meses después, cuando un cliente platicó que por la carretera se aparecía una mujer que pedía comida. Que algunos decían que había muerto hacía años en un incendio en una cocina. Que otros aseguraban que seguía buscando al responsable de su muerte. Yo no quise saber más. A veces la vida te da avisos y también amenazas. Y uno tiene que aprender a distinguirlos. Hoy han pasado décadas y sigo trabajando en taquerías nocturnas. La gente piensa que es peligroso por los borrachos o por los asaltantes, pero no, el verdadero peligro no es humano. Porque aún ahora, algunas noches, cuando todo está por cerrar, siento un olor a hierbas y metal acercarse al trompo. No la veo, pero sé que está ahí. Y sé que si alguna vez me quedo más tiempo del que debo, si alguna vez ignoro la advertencia que ella me dejó clavada hace años, no voy a vivir para contarlo. No existe nada más feroz que un muerto que no sabe que ya murió. Y mucho menos uno que todavía tiene hambre. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La receta del callejón. Dicen que a la ciudad la sostienen sus secretos más sucios. Los que se esconden en callejones húmedos, detrás de cortinas de vapor y grasa quemada. Yo lo aprendí trabajando en una taquería que muchos en León, Guanajuato, todavía recuerdan, aunque finjan que no. Me llamo Sergio y lo que voy a contar es real. No busco que me crean, pero desde que salí de ese lugar no he vuelto a probar un solo taco sin sentir náusea. Era 2011 cuando empecé a trabajar en la taquería El Callejón de Noche. No era un puesto cualquiera. Quedaba en una bocacalle estrecha cerca del centro, entre una bodega abandonada y un taller mecánico. A pesar de lo escondida que estaba, todas las noches se llenaba tanto que la fila llegaba hasta la avenida. Había gente de colonias lejanas, policías, doctores de guardia, choferes de camión. Hasta señores de traje que uno no esperaba ver comiendo de pie junto a un bote de salsa. El dueño se llamaba Mauro. Tendría unos 50 y tantos, delgado, siempre con mandil blanco impecable y una calma que rayaba en lo inquietante. Nunca lo vi levantar la voz ni sudar, aunque estuviera el trompo a todo lo que daba. Decía pocas palabras y, cuando te miraba, tenías la sensación de que te estaba midiendo, como si fueras un trozo de carne que aún no decidía cómo usar. Desde el primer día dejó claro algo. Tú atiendes, cortas cebolla, lavas. La carne no la tocas. Eso es mío. La carne siempre llegaba envuelta en bolsas negras gruesas dentro de cajas sin logos ni etiquetas. No eran las típicas cajas del rastro que yo había visto en otros trabajos. Llegaban tarde, casi siempre después de la medianoche, en una camioneta vieja sin placas delanteras. El que la manejaba nunca se bajaba. Mauro salía, revisaba rápido y entraba al local con las bolsas, siempre solo. Yo no habría pensado demasiado en eso si no fuera por el olor. No era el olor de la carne cruda normal. Tenía algo metálico, denso, que se pegaba a la nariz. Pero, una vez en el trompo o en la plancha, el aroma cambiaba por completo. Era casi adictivo. Había clientes que se comían 5, 6 tacos como si llevaran días sin comer.
Con el tiempo empecé a notar otras cosas. Mauro nunca abría el local con luz natural. Llegaba poco antes del anochecer para preparar todo. A los demás nos dejaba entrar una hora después, cuando ya olía a carne sazonada y la barra estaba lista. La puerta trasera, que daba a un pasillo oscuro al fondo del callejón, siempre estaba asegurada con candado doble. Nadie podía pasar por ahí. Las noches de más venta eran los viernes. Curiosamente, esas mismas noches se escuchaban sirenas de ambulancias y patrullas más seguido. Varios compañeros decían en broma que la ciudad nos mandaba clientes a la fuerza. Yo reía, pero por dentro había algo que me apretaba el estómago. Una vez, mientras limpiaba al final del turno, escuché un ruido seco detrás del local. Parecía algo pesado arrastrándose por el pasillo. Mauro estaba en la parte de atrás, supuestamente guardando cosas. Le grité si necesitaba ayuda. No respondió. El ruido se detuvo de golpe. Cuando giré hacia la puerta, ahí estaba él, parado en la entrada como si hubiera estado ahí desde siempre. No lo escuché acercarse. Sonrió apenas y dijo que ya se iba, que cerrara bien y no me distrajera. Esa noche soñé con el callejón vacío. La taquería cerrada, sin luces, pero el humo seguía saliendo de la campana, espeso, casi negro. Entre el humo había figuras moviéndose, como sombras pegadas a la pared. Y en medio, el trompo girando solo, chorreando algo oscuro que caía al piso y formaba charcos. Me desperté con el olor a carne impregnado en la garganta. Los rumores empezaron cuando, en menos de 2 meses, desaparecieron 3 personas que yo recordaba perfectamente haber visto comiendo en la taquería. Una muchacha que siempre llegaba en bicicleta después de su turno en una farmacia, un señor que vendía boletos de autobús y un chavo que traía una moto roja. La policía pegó sus fotos en los postes cercanos. Varias veces vi a Mauro arrancar esos volantes o cubrirlos con su propio anuncio de tacos al pastor toda la noche. Una madrugada, el chismoso del barrio, un señor al que todos llamaban el güero, se acercó a mí mientras barría la banqueta. «Tú trabajas aquí, ¿verdad?», me dijo. «Ten cuidado. Este callejón se usaba antes para cosas raras. Rituales. Cosas que no le gustan a Dios». Le pregunté a qué se refería, pero solo hizo la señal de la cruz, escupió al suelo y se fue. La idea se me quedó clavada. Empecé a fijarme más. Vi marcas raras en el piso del pasillo trasero, como círculos incompletos y manchas oscuras que la grasa no explicaba. Escuchaba murmullos cuando ya todos se habían ido, como si alguien hablara bajito detrás de la puerta trasera. Cada vez que me acercaba, el silencio se hacía pesado, como si el aire se espesara. La noche que todo se vino abajo fue una noche de lluvia. Apenas llegaron clientes y Mauro estaba de peor humor que de costumbre, aunque lo escondía detrás de esa calma rara. Cerca de las 2 de la mañana me pidió que me quedara a limpiar mientras él acomodaba la carne para el día siguiente. Los otros 2 ayudantes se fueron y nos quedamos solos. Yo trapeaba la parte de adelante cuando escuché un golpe fuerte atrás, como si algo hubiera caído al suelo. Luego un quejido ahogado, casi un gemido. Dejé el trapeador y caminé hacia la puerta trasera. Estaba entornada. Nunca la dejaba así. La empujé. El pasillo olía peor que nunca. Era una mezcla entre sangre vieja, humedad y cloro. A la mitad del pasillo había una mesa metálica con un drenaje abajo. El piso tenía surcos que bajaban hacia ese desagüe, llenos de residuos oscuros que alguien había intentado limpiar a medias. Las paredes estaban manchadas con algo que la lluvia no había logrado borrar del todo. Mauro estaba de espaldas, inclinado sobre algo que no alcancé a ver bien al principio. Tenía las manos hundidas en una bolsa negra abierta. Cuando levantó la cabeza y me vio, sus ojos no reflejaban sorpresa, sino molestia.
Te dije que aquí no, murmuró. Por un segundo pensé en echarme atrás, fingir que no había visto nada. Pero entonces vi lo que había al lado de la mesa, una bolsa igual a las que traían la carne, pero más pequeña. De ella sobresalía algo pálido, una mano, con las uñas sucias y un anillo sencillo en el dedo. Reconocí ese anillo. Lo había visto muchas veces en la muchacha de la farmacia. Sentí que las piernas se me aflojaban. El pasillo empezó a dar vueltas. No pude hablar. Mauro se acercó despacio, con la misma calma de siempre, limpiándose las manos en el mandil. Ya no estaba blanco. Tenía salpicaduras oscuras, frescas. «No entiendes, Sergio», dijo sin levantar la voz. «Aquí nadie viene por ti, ni por mí. Vienen por el sabor. Y ese sabor cuesta». No recuerdo bien lo que pasó después. Sé que eché a correr. Sé que escuché un grito detrás de mí, no sé si de él o mío. Sé que la lluvia me golpeaba la cara mientras salía del callejón y que casi me arrolla un taxi cuando crucé la calle sin mirar. Llegué a mi casa empapado, temblando, con el olor de la taquería pegado en la piel. Al día siguiente la taquería no abrió. Nunca más volvió a abrir. Dijeron que la clausuraron por problemas de salubridad. Nadie mencionó nada de las personas desaparecidas, ni de bolsas negras, ni de pasillos manchados. Mauro simplemente desapareció. Algunos juran haberlo visto después en otra ciudad. Otros dicen que está muerto. Yo prefiero no saberlo. Hace unos meses, ya viviendo en Querétaro, pasé frente a una taquería nueva. El letrero decía tacos de noche, auténtico sabor del callejón. Me pareció un nombre curioso. Me acerqué solo por inercia. Cuando el taquero levantó la tapa del trompo, el olor me golpeó en la cara. Era el mismo aroma imposible, denso, adictivo, que recordaba de León. No pedí nada. Me alejé sin decir palabra, sintiendo que alguien me miraba desde la parte de atrás del local. No volteé. No quise ver si había una puerta trasera, un pasillo oscuro, ni si el mandil del taquero estaba demasiado limpio. Desde entonces tengo la sensación de que la receta no era de Mauro. De que él solo fue otro instrumento. Y que, mientras haya alguien dispuesto a pagar con algo más que dinero por ese sabor, siempre habrá una taquería en algún callejón, con bolsas negras llegando de madrugada, esperando al siguiente cliente que diga que esos han sido los mejores tacos de su vida. Sin imaginar el precio real. Tacos para los muertos. Esto que voy a contar me pasó hace más de 10 años y todavía, cuando huelo carne asándose en la noche, se me revuelve el estómago. No quiero dar mi nombre real, pero pueden llamarme Hugo. Tenía 20 años y trabajaba en una taquería ambulante en el centro de León, Guanajuato, en el año 2011. El puesto era de mi cuñado. Lo montábamos casi frente a una casona vieja de 2 pisos, de esas con balcones de hierro y paredes descarapeladas, a una cuadra de la plaza principal. Vendíamos tacos de pastor, bistec y tripa. Abríamos a las 8 de la noche y cerrábamos hasta las 2 o 3 de la mañana. Entre borrachos, taxistas y gente saliendo de los bares, nunca nos faltaba trabajo. Esa semana andábamos cortos de personal. Mi cuñado se iba a surtir y a veces lo llamaban a ver otros negocios. Me dejaba a cargo con otro muchacho, Diego, que tenía mi misma edad. Entre los dos podíamos con todo, pero esa noche de jueves me tocó quedarme solo un buen rato. El clima estaba raro. Todo el día había estado nublado, pero el pronóstico marcaba cielo despejado. A eso de las 9:30 comenzó a caer una llovizna helada. No fue tormenta fuerte, pero lo suficiente para vaciar la calle. Los borrachos se guardaron en los bares, los taxis se movían rápido y la gente que pasaba lo hacía corriendo, casi sin voltear al puesto.
A las 10, Diego me dijo que iría rápido a dejar unas cosas a su casa, que quedaba como a 10 minutos caminando. Me aseguró que no tardaba y se fue. Me quedé solo con el trompo girando, la plancha llena de carne y las salsas acomodadas. La lluvia se hizo más fina, casi neblina. Las luces anaranjadas de los postes se reflejaban en el pavimento mojado. Frente a nosotros estaba esa casona vieja. En la planta baja vivía una familia, a veces veíamos entrar y salir gente. En el segundo piso, sin embargo, jamás vimos luces encendidas. Las ventanas tenían cortinas pesadas y siempre estaban cerradas. Los vecinos decían que nadie vivía arriba desde hacía años. A mí nunca me importó, hasta esa noche. Pasaron como 20 minutos sin que llegara un solo cliente. Yo solo escuchaba el chisporroteo de la carne y una estación de radio que sonaba bajito en una bocina vieja. Recuerdo que estaba acomodando los limones cuando escuché una voz detrás de mí. Buenas noches. Me giré. Ahí estaba un hombre como de unos 30 años, empapado, sin paraguas. Tenía el cabello pegado a la frente y la ropa negra, como si acabara de salir de algún velorio. No traía cara de borracho ni de desvelado, más bien se le veía un cansancio raro, como si no hubiera dormido en semanas. Se paró justo frente al mostrador, mirándome fijo. Le devolví el saludo y le pregunté qué le servía. El hombre tardó unos segundos en responder, como si tuviera que recordar qué se pedía ahí. 3 de pastor, para llevar. Su voz sonaba apagada, casi como si hablara desde un cuarto cerrado. Mientras ponía las tortillas en la plancha, sentí que el ambiente se enfriaba aún más, pero pensé que era la lluvia. Le preparé los tacos rápido. Cuando se los puse en la bolsa, me di cuenta de que no me apartaba la mirada ni un segundo. Sus ojos no tenían brillo, parecían hundidos, pero no enfermos. Solo, vacíos. Le dije el total. Metió la mano al bolsillo del pantalón y sacó unas monedas. Las puso sobre el mostrador. Tenían un ligero tono opaco, como si estuvieran sucias, pero no quise verme payaso revisándolas en ese momento. Se llevó la bolsa, asintió con la cabeza sin dar las gracias y se dio la vuelta. Yo pensé que caminaría hacia la esquina, como todos los clientes. Pero no. Lo vi cruzar la calle despacio, sin voltear a ningún lado, y dirigirse directo a la casona abandonada. Subió el escalón del portón de madera viejo y, simplemente se detuvo. La puerta estaba cerrada con cadena, yo lo sabía porque la veía todos los días. Aún así, el hombre se acercó tanto que casi pegó la frente a la madera. Parpadeé. Juro que no me tardé ni un segundo. Cuando volví a fijar la vista, ya no estaba. No escuché portazo, no lo vi caminar hacia la esquina, no lo vi retroceder. Nada. Solo la puerta cerrada, la cadena quieta y la calle vacía con la lluvia cayendo finita. Sentí el corazón en la garganta. Me quedé un rato con los ojos clavados en esa puerta, esperando que volviera a aparecer por algún lado. No pasó. El miedo me pegó después, cuando bajé la vista y vi las monedas sobre el mostrador. Estaban demasiado frías al tacto, mucho más frías que mi mano mojada, como si las hubiera sacado de un congelador. Pensé que me estaba sugestionando. Guardé las monedas en la cajita y traté de seguir como si nada. Volvió Diego, empapado, quejándose de la lluvia, y yo no le dije nada para que no se burlara. La noche siguió lenta, pero ya no pasó nada raro. Cerramos a la 1:30. Guardamos todo, apagamos el trompo y cerramos el puesto. Al día siguiente, viernes, volvió a llover a ratos. Entre clientes y el ruido de los coches, empecé a olvidar el incidente. Pensé que tal vez solo lo había perdido de vista, que el tipo se había apartado rápido o se había mezclado con la oscuridad. Cualquier cosa, menos lo obvio.
Cerca de las 11, en pleno movimiento, llegó uno de nuestros clientes de siempre, don Ramiro, un taxista que se estacionaba casi frente a la casona. Era de los que más platicaban. Mientras le preparaba sus tacos, se quedó viendo la casa de enfrente con una cara rara, como de nostalgia. Me animé a preguntarle si alguien vivía arriba. No, muchacho, me dijo, sin dejar de ver la ventana del segundo piso. Ahí vivía una familia hace muchos años. El hijo mayor trabajaba, aquí mismo, en un puesto de tacos. No en este, otro que se ponía por la esquina. Lo asaltaron saliendo del turno, como a la 1 de la mañana. Nunca llegó a su casa. Lo encontraron 3 días después en un baldío, sin cartera, sin celular. Tenía como 30 años. Desde entonces ya nadie quiso rentar la planta alta. Sentí que una gota de sudor frío me bajaba por la nuca, a pesar del clima. Don Ramiro siguió hablando con esa tranquilidad que tienen los que ya vieron demasiado. Dicen los vecinos que a veces se ve a un hombre parado en esa ventana, viendo para acá, añadió, señalando el segundo piso. Como esperando que les sirvan algo. Yo no he visto nada, pero sí he sentido miradas. Tragué saliva. Me atreví a mirar la ventana. Las cortinas pesadas se movían apenas por el viento, pero detrás no vi nada. Aún así, la sensación de que alguien nos observaba estaba ahí, clavada como una espina. No pude aguantar y solté lo del hombre de la noche anterior. Le conté, casi palabra por palabra, cómo se veía, cómo cruzó la calle y se perdió frente a la puerta cerrada. Don Ramiro escuchó en silencio, sin hacer bromas ni meter dudas. Cuando terminé, volteó a ver la casona con una expresión seria. Pues a lo mejor ya te conoció, muchacho, dijo por fin. A los taqueros no los olvida. Dicen que en la noche, cuando nadie lo ve, todavía baja por sus tacos. Traté de reírme, pero la broma no me salió. Después de que se fue, estuve todo el turno sintiendo que alguien, desde algún punto enfrente, no me quitaba los ojos de encima. Esa misma madrugada, ya cerca de las 2, cuando estábamos a punto de cerrar, la lluvia volvió. La calle se quedó casi vacía. Diego se fue a guardar unas cosas en la camioneta y me dejó otra vez solo unos minutos. Apagué el trompo, dejé solo la plancha encendida y me puse a limpiar el mostrador. Y entonces lo sentí. No escuché un buenas noches. No escuché pasos. Primero sentí el olor. No a mojado ni a sudor ni a perfume barato. Era un olor tenue, casi imperceptible, como a tierra fresca y flores marchitas, ese olor que se queda en los panteones después de Día de Muertos. Se mezcló con el aroma de la carne y casi me mareó. Levanté la vista hacia la casona. La planta baja estaba oscura. Pero en la ventana del segundo piso, detrás de las cortinas, se veía una silueta. Un hombre, quieto, perfectamente inmóvil, del tamaño aproximado del cliente de la noche anterior. No distinguía rasgos, solo la forma. Y esa forma estaba volteada hacia mí. No parpadeé. Sentí cómo se me entumecían los dedos. El olor se intensificó, como si alguien acabara de abrir una tumba muy cerca. Juro que durante unos segundos escuché un ligero crujido de tela, como si alguien estuviera apoyando las manos en la cortina desde dentro. Bajé la mirada un instante, porque me temblaban los párpados. Vi mi propio reflejo en la plancha de acero, el sudor pegado a la frente. Cuando me armé de valor para volver a mirar la ventana, la silueta ya no estaba. En ese mismo momento escuché el tintinear de monedas sobre el mostrador. Di un salto. Ahí no había nadie. La calle estaba vacía, Diego seguía en la camioneta, no había pasos, no había voces. Solo la bolsa de la basura, el vapor que salía de la plancha y, sobre el acero húmedo, 3 monedas alineadas perfectamente, brillando con una luz rara,
como Antigua. No las toqué esa noche. Ni esa, ni nunca. Las recogió mi cuñado al día siguiente y las echó a la caja sin revisar. Cuando se las quise enseñar, ya no pude distinguir cuáles habían sido. Todas se veían iguales. Seguí trabajando ahí unos meses más hasta que cambiaron el puesto de lugar. Nunca volví a ver al hombre empapado ni la silueta en la ventana, pero cada vez que pasaba por esa calle sentía el mismo olor mezclado de carne asada y flores podridas. Dicen que los vivos somos los que damos de comer a los muertos con nuestras memorias. Yo no sé si ese hombre busca tacos o busca que alguien lo recuerde. Solo sé que, si alguna vez pasan de noche por el centro de León, miren bien las ventanas altas, esas que siempre parecen vacías. Puede que alguien, con hambre de algo que ya no existe, los esté mirando desde el otro lado. Y puede que, sin que se den cuenta, deje pagado su pedido en su mesa.